A muchas personas les encanta invertir en empresas que pagan dividendos, de hecho muchos viven de los dividendos. Pero para los colombianos, desde 2023 la nueva reforma tributaria hizo más estricta la carga impositiva, entonces nos dimos a la tarea de estudiar a fondo cuáles son los impuestos y obligaciones que tenemos en Colombia a partir de 2023 cuando recibimos dividendo y con un ejemplo nos llevamos una gran sorpresa. Quédate hasta el final de este video y no dejes de verlo porque si tu estrategia es recibir dividendos tienes que ver esto. Para ser justos con el análisis hay que decir que todo no es malo. Y de nuevo, insisto, nuestra posición no es que sean bueno o malo, lo que queremos hacer es de forma educativa explicarte lo bueno y lo malo para que basado en estos elementos decidas si esto es una estrategia válida o no. Lo primero es que los dividendos tienen algo positivo, es que generan un ingreso constante. De nuevo, hay muchas personas que su ingreso principal viene de los dividendos o se jubilan y a partir de ese momento su salario prácticamente viene de los dividendos. Es un mecanismo entonces de jubilación válido porque hay personas que se dedicaron toda su vida a comprar este tipo de empresas y hoy tienen un capital tan grande que viven de los dividendos. Un ejemplo de eso es Warren Buffett. Su empresa, uno de los principales ingresos que recibe son de grandes dividendos de acumulación de capital que tienen empresas. Por lo tanto, hay personas que usan esto como estrategia de jubilación. Lo que pasa es que hay en otros países en que la regulación de impuestos no es tan complicada como si lo es acá. Permite gozar a corto plazo de las utilidades porque normalmente cuando hablamos de inversiones a largo plazo estamos hablando que vamos a esperar 10, 15, 20 años para gozar de esas utilidades. En este caso los dividendos no nos hacen esperar tanto tiempo, sino que de forma mensual, trimestral, semestral o anual podemos percibir ingresos y eso mental y psicológicamente le ayuda a muchas personas que no son capaces de esperar tanto tiempo para ver frutos de sus inversiones. Adicionalmente me permite hacer una estrategia diferente de interés compuesto. No quiero que entiendan que es que de las empresas que no pagan dividendos no se tiene interés compuesto. Sí se tiene. Lo que pasa es que acá, como percibo un capital de inmediato o una utilidad, yo mismo puedo reinvertirlo quizás en otra herramienta que me permita diversificar. Así que cambia la estrategia. Y por último, si elegimos empresas sólidas, empresas que crecen en utilidades, seguramente crecen los dividendos en el tiempo. Por eso, nuestro dinero va a ganar capacidad y va a ganar valor en el tiempo porque los dividendos normalmente son estables mínimamente y en la mayoría de casos también son crecientes. Hasta aquí habíamos hablado de lo bueno, pero también vamos a la parte no tan buena, que es lo que quiero que ustedes se lleven de acá para que analicen muy bien esta estrategia. El primer elemento que es el más fácil, empecé por el más fácil para ahorita entrarnos en la parte más complicada, es que las empresas que distribuyen dividendos pues crecen menos en el tiempo. ¿Por qué? Porque los dividendos se pagan de la utilidad que genera la compañía. Las que no pagan dividendos lo que hacen es reinvertir esa utilidad, por ende es más probable que su valor crezca en el tiempo porque esa utilidad la utilizan para expandir su know-how, expandir su fuerza comercial, crear más puntos de venta, hacer investigación y desarrollo y todo eso hace crecer el valor de una empresa. Por eso, las empresas que reparten gran parte de sus utilidades, pues les cuesta crecer un poquito más, les cuesta un poquito más crecer porque están distribuyendo gran parte de sus utilidades. Ahora vamos a la parte más compleja que es donde quiero que tomen nota. Me tomé el tiempo de estudiar muy bien esto, leer los artículos a los que se refiere este tema y adicionalmente asesorarme de un abogado tributario para explicarlo lo mejor posible. Aclaro que yo no soy contador, no soy abogado tributario, pero hice un gran esfuerzo porque esto me parece muy importante antes de invertir en algo. Vamos a hablar de los impuestos en Colombia. Esto aplica para residentes colombianos. Lo primero es que vamos a suponer que tus inversiones son en un broker de Estados Unidos y estás invirtiendo a través de ese broker. Entonces, acá se divide en tres formas diferentes. Lo primero, si estás recibiendo en el broker de Estados Unidos dividendos de una empresa que está listada en Irlanda, el broker te va a descontar el 0% porque así funciona Irlanda. Si es una empresa que es de Europa y lo estás recibiendo en ese broker de Estados Unidos, te van a descontar 15% directamente en el broker. Y te aclaro que esto lo hace el broker de forma inmediata, no es que espere el año ni el año fiscal.
es de inmediato. Una vez recibido el dividendo, automáticamente el broker te lo va a descontar. Y si la empresa es de Estados Unidos, que la mayoría en las que invertimos son de allá, el broker te va a descontar automáticamente 30%. Pero ¿qué pasa? Tú tributas es en Colombia. ¿Qué pasa cuando llegas a Colombia? Colombia, para empresas que son del exterior, te va a cobrar un 35%, independiente si es de Irlanda, si es de Europa, si es de Estados Unidos, si es de Asia, de donde sea. En Colombia tienes que pagar un 35%. Obviamente ya te puedes deducir lo que ya pagaste en Estados Unidos. Es decir, si ya pagaste 30% en Estados Unidos, pues acá te corresponde un 5%. Pero eso no es todo. Desafortunadamente, nos falta pagar una parte extra, porque si fuera solo el 35%, pues no estamos tan mal. Pero resulta que en el 65% restante vas a tener que llevarlo a la tarifa progresiva de renta. Como saben, tenemos una tarifa que va progresiva según los ingresos, que va del 0 al 39%. Supongamos que tu tarifa es del 28%, entonces al restante, después de restar el 35%, vas a tener que llevarlo a esta tarifa marginal progresiva y aplicarle el descuento, el impuesto que te aplique según tu tabla. Muy duro. Ahora entendamos qué pasa con los impuestos en las acciones de Colombia. Las acciones de Colombia, como saben, pagan muy altos dividendos. Hay empresas que pagan hasta el 11% de dividendo. Aquí no es tan agresiva, sin embargo, entra dentro de tu tarifa progresiva y es por eso es muy importante que entiendan cuál es su tarifa de renta. Valídenlo con su contador, va del 0 al 39%. Entonces, las utilidades que recibes por acciones en Colombia van a ir a sumar a tus ingresos que van del 0 al 30, que le van a aplicar una tarifa progresiva del 0 al 39. Y aparece otro concepto que es un descuento de personas que reciben dividendos que superen los 1090 VTs, que son un montón de plata, 52 millones si no estoy mal a VT de hoy, que les van a dar un descuento adicional si los dividendos que reciben superan ese valor. Hasta acá, entonces vimos lo que pasa con dividendos que recibimos en un broker de Estados Unidos y acá vimos cuando hacemos compras o recibimos dividendos de empresas colombianas. Pero eso no es todo. Resulta que en Colombia existe el concepto de rentas de capital. Si no conoces este concepto, te dejo arriba un video en el que te explico a detalle qué es un rentista de capital, cómo pagas seguridad social, ahí te explico a detalle. Sin embargo, quiero que te lleves el concepto general de cómo funcionan los dividendos en un rentista de capital para el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Entonces acá hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Si lo que estás recibiendo por diferentes rentas de capital en un mes supera el salario mínimo legal vigente en utilidad neta, es decir, después de descontarle gastos, vas a pagar seguridad social y los dividendos suman ahí en ese concepto. Entonces, si la suma de dividendos más arriendos, más otras cosas que recibes, o solo en dividendos superas con utilidad neta, el salario mínimo vas a tener que pagar seguridad social por ese valor. Y lo malo de los dividendos es que no tiene presunción de costos. A los dividendos no le podría restar el 27.5 que sí le podemos restar a otras rentas de capital. Por eso los dividendos están doblemente castigadas por este atributo. Hasta ahí todo muy complejo. Entonces yo quiero bajar y aterrizar esto con un ejemplo para que lo entiendan súper bien. Con este ejemplo que me tomé el tiempo de revisarlo a centavo, quiero que se lleven y redondeen el concepto que vimos aquí. También quiero aclarar que yo no soy contador, por eso aquí pueden haber algunas imprecisiones, pero como concepto general esto está validado de que es así y por favor tenlo en cuenta en tus cuentas para que decidas si una empresa que paga dividendos debería estar en tu portafolio o no. Lo primero entonces es que vamos a hacer un supuesto de que obtuvimos en un mes 5 millones de pesos de dividendos. Esto lo pueden aplicar con cualquier valor. Yo quise hacerlo con 5 millones para ilustrar el peor de los casos. Vamos con el impuesto del 35% porque fue de una empresa de Estados Unidos o de Irlanda, por ejemplo. Hagámoslo con Irlanda que ya el broker no nos descontó nada y aquí vamos a pagar el 35%. El 35% de eso son 1.750.000. Nos queda 3.250.000. Ahora entonces, como les decía, del 65% restante tenemos que ir a una tarifa progresiva. Acá voy a hacer un ejemplo de que la persona está en el 28%. Podría estar inclusive en el 39%. Así que vamos a ir con el 28% para el ejemplo. Entonces de ese restante el 28% serían 910.000 pesos. Hasta acá llevamos 2.340.000 como resultado de esos dos descuentos.
Pero como 2.340.000 es mayor a un salario mínimo y esto lo obtuve en un mes, ¿qué nos falta? La seguridad social. Entonces el 40% de ese valor vamos a ir a pagar seguridad social por eso, que equivale el 40% de ese valor vamos a pagar 370.500 por salud y pensión. Como ganancia final, entonces llegamos a que nos quedó nada más 1.969.500 de los 5 millones que habíamos recibido, lo que equivale a que solo recibimos 39.39% de lo que habíamos recibido. Yo les dejo la inquietud de si después de hacer todas estas cuentas aún les sigue pareciendo válida esta estrategia, y si es válida, estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso, pero por favor tengan en cuenta estos valores. Hey, si te gustó este video, por favor ayúdanos con un like. Esto es un trabajo importante que hacemos de investigación, de prepararlo. Solo te pido que con un like, que lo compartas, que te suscribas. Solo con eso es un excelente pago para nosotros. Así que suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video.